para todas ellas. El Evangelio de hoy es, según San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37, en el que el evangelista narra cómo Jesús, ante la petición que le hacen para que sane a aquel hombre sordo y tartamudo, lo aparta de la gente. Esto quiere decir que necesitamos espacios y momentos de silencio interior para que el Señor, en un encuentro a solas con Él, nos disponga para escuchar su mensaje. Todos necesitamos que Dios abra nuestros oídos interiores para poder escucharlo. La imposición de las manos realizada por Jesús al obrar el milagro significa precisamente esa comunicación del Espíritu Santo que nos hace posible oír, comprender, acoger y poner en práctica lo que Dios nos dice a través de su palabra. Pues en las familias, en el ámbito del trabajo o en cualquier otra circunstancia es preciso que Jesús nos disponga a una auténtica comunicación que, como condición necesaria para la convivencia en paz, supone la disposición de cada persona a escuchar a las demás en un clima de diálogo. En la actualidad es muy difícil escuchar la voz del Señor en medio del ruido ensordecedor de las grandes ciudades, cuyo ritmo acelerado impide encontrar espacios o momentos de silencio para oír de múltiples formas su voz. Ahí vemos al Papa Francisco, que se acaba de asomar desde el balcón del Palacio Apostólico y está saludando a la multitud presente en la plaza. Cari fratelli e sorelle. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Il Vangelo della liturgia di oggi presenta a Gesù che opera la guarigione. El Evangelio de la liturgia de hoy presenta a Jesús que cura a un sordomudo. En el relato, lo que llama la atención es la forma en que el Señor realiza este gesto, este signo milagroso. Y lo hace así: toma al sordomudo de un lado, le mete los dedos en los oídos y con la saliva le toca la lengua. Luego mira al cielo, suspira y dice: Efatá, es decir, ábrete. En altre guarigioni per infermità altrettanto gravi come la paralisi o la lepra. En otras curaciones de enfermedades igualmente graves como la parálisis o la lepra, Jesús no hace tantos gestos. ¿Por qué hace todo esto ahora, a pesar de que solo se le ha pedido que ponga su mano sobre el enfermo? ¿Por qué hace estos gestos? Quizás porque la condición de esa persona tiene un valor simbólico particular. Ser sordomudo es una enfermedad y también un símbolo. Y este símbolo tiene algo que decir a todos nosotros. ¿De qué se trata? Se trata de la sordera. Ese hombre no podía hablar porque no podía oír. Jesús, de hecho, para curar la causa de su malestar, primero le pone los dedos en los oídos, luego la boca, pero primero en los oídos. Todos tenemos oídos, todos, pero muchas veces no somos capaces de escuchar. ¿Por qué? Hermanos y hermanas, hay de hecho una sordera interior que hoy podemos pedir a Jesús que toque y sane. Y esa sordera interior es peor que la física, porque es la sordera del corazón. Atrapados por las prisas, por mil cosas que decir y hacer, no encontramos tiempo para detenernos a escuchar a quien nos habla. Corremos el riesgo de volvernos impermeables a todo y de no dar cabida a quienes necesitan ser escuchados. Pienso en los hijos, en los jóvenes, en los ancianos, en muchos que no necesitan
tanto palabras y sermones, sino ser escuchados. Preguntémonos, ¿cómo va mi escucha? ¿Me dejo tocar por la vida de las personas? ¿Sé dedicar tiempo a los que me están cerca? Esto para todos nosotros, pero también de modo especial para los curas, para los sacerdotes. El sacerdote debe escuchar a la gente, no ir con prisas. Escuchar. Y ver allí cómo puede ayudar, pero después de haberle escuchado. Todos nosotros, primero escuchar, luego responder. Pensemos en la vida familiar. ¿Cuántas veces se habla sin escuchar primero? Repitiendo los propios estribillos que son siempre iguales. Incapaces de escuchar, siempre decimos las mismas cosas. O no dejamos que el otro termine de hablar, de exprimirse. Y nosotros le interrumpimos. El renacimiento de un diálogo a menudo no viene de las palabras, sino del silencio, de no quedarse estancado, de volver a comenzar, a empezar pacientemente a escuchar a la otra persona, a sus luchas, a lo que lleva dentro. La curación del corazón comienza con la escucha, escuchar. Y esto resana el corazón. Gente aburrida, que siempre dice las mismas cosas, escúchale. Y luego cuando terminen de hablar, di tu palabra, pero escucha todo. Y lo mismo ocurre con el Señor. Hacemos bien en inundarle con peticiones, pero haríamos mejor a ponernos primero a escucharle. Jesús lo pide. En el Evangelio, cuando le preguntan cuál es el primer mandamiento, responde, escucha, Israel. Luego añade que ese primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, pero sobre todo escucha, Israel, escucha. ¿Nos acordamos de escuchar al Señor? Somos cristianos, pero quizás entre las miles de palabras que escuchamos cada día no encontramos unos segundos para dejar que resuenen en nosotros algunas palabras del Evangelio. Jesús es la palabra. Si no nos detenemos a escucharlo, pasa de largo. Si nosotros no nos detenemos a escuchar a Jesús, pasa de largo. San Agustín decía: tengo miedo del Señor cuando pasa. Y el miedo era de que pasara y que Él no le escuchara. Pero si dedicamos tiempo al Evangelio, encontraremos un secreto para nuestra salud espiritual. He aquí la medicina. Cada día, un poco de silencio y de escucha. Quante parole inutili in meno e qualche parola di Dio in più. Algunas palabras inútiles menos y algunas palabras más de Dios, siempre con el Evangelio en el bolsillo. Escuchemos hoy, como en el día de nuestro bautismo, las palabras de Jesús. Efatá, ábrete. Ábrete los oídos. Jesús, deseo abrirme a tu palabra, abrirme a tu escucha. Jesús, sana mi corazón de la cerrazón. Sana mi corazón de la prisa. Sana mi corazón de la impaciencia. Que la Virgen María, abierta a la escucha de la palabra, que en ella se hizo carne, nos ayude cada día a escuchar a su Hijo en el Evangelio y a nuestros hermanos y hermanas con un corazón dócil, con un corazón paciente y con un corazón atento. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovium, per passione meius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.